Buenos días. Buenos días a todos. Los que están acá, los expositores, agradecerles, como les agradeció recién Álvaro, y a la gente que está en streaming de donde estén. Tengo el gusto ahora de presentar a la doctora Lucía Delgado. La doctora Lucía Delgado es profesora titular grado 5 del Servicio de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina. Fue directora del Programa Nacional de Control de Cáncer en el periodo 2015-2020 y presidenta del Fondo Nacional de Recursos en el mismo periodo. Actual vicepresidenta de la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer. Fue presidenta de la Federación Latinoamericana de Sociedades Cancerológicas, el FLASCA, en el periodo 2015-2018. Miembro del Comité de Asuntos Internacionales del ASCO en el periodo 2009-2011. Miembro del programa de fellowship de larga duración de ASCO, integrante del Grupo Directivo Educacional Internacional del ASCO también en el periodo 2018-2020. Tiene más de 130 comunicaciones en revistas arbitradas. Así que es un gusto nuevamente tenerla a la doctora como expositora de las conferencias, y ella se va a referir al impacto de la pandemia COVID-19 sobre el control y el gasto en la atención del cáncer. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación que les he hecho llegar por vía virtual y ahora personalmente. Es un placer volver a compartir las conferencias de invierno. Me encantó la conferencia de Gonzalo. Tengo una cantidad de preguntas, pero bueno, tendremos más tiempo y trabajar juntos. Hace ya décadas que decimos que el cáncer, bueno, que no es de los oncólogos primero, de todos los profesionales que trabajan en cáncer, ya sea en el área clínica y básica, y debemos trabajar cada vez más juntos, como es el ejemplo de este joven estudiante de doctorado, ¿verdad?, que tanto está aportando en un área tan importante como la de los virus oncolíticos. También carcinogénesis viral es un área que está poco explorada y es sumamente interesante. Bueno, dicho esto, que Álvaro me había dicho que en total para este tema podíamos disponer de 40 minutos, quisiera confirmarlo a fin de seguir y decir que me da vergüenza ver toda esa larga lista de títulos que no dicen nada, ¿verdad? Lo único que dice es lo que la gente produce y hace. Y bueno, y justamente en este tema, en marzo de 2020, recibí la llamada del profesor Tabaré Vázquez, en marzo de 2020. Primer caso en Uruguay, por el 14, ¿verdad? 13-14 de marzo. A Rodolfo Asiente, porque a él también nos llamó a varios investigadores y clínicos para una cosa muy simple. Estaba preocupado por todo lo que los gobiernos no iban a poder hacer durante la pandemia infecciosa respecto al resto de las áreas de la vida, no solo el área de la salud, ¿verdad? Preocupado por el impacto que iba a tener esta pandemia, que claramente iba a centrar la atención de los gobiernos sobre el resto de las áreas de la vida, ni que hablar las otras áreas de la salud, ni que hablar dentro de ellas la que son la principal causa de morbimortalidad en el mundo, que son las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Responsables de una de cada 4 muertes, o 70%, perdón, una de cada 3 muertes que ocurren en el mundo y también en nuestro país. Y bueno, se conformó un grupo de trabajo en ese momento que resultó en un documento, bueno, las enfermedades mentales, ¿verdad?, que se le entregó al presidente de la República en mayo del 2020, y luego nos enfocamos en cáncer, que es una parte del problema, pero no es una parte menor. Y un poco de eso es lo que quiero mostrar. Luego seguimos trabajando, el equipo uruguayo actualizando la información relativa al impacto de la pandemia en Uruguay, en cáncer. No tenemos datos de todo lo que pueda estar pasando, porque para eso hay que tener registros nacionales
que registren los datos como datos lógicos, es decir, en campos con respuestas precodificadas, es decir, fácilmente accesibles al análisis. Y eso la mayor parte de los países no lo tiene. No lo tiene en las distintas áreas y mucho menos a nivel nacional. Uruguay tiene algunos registros y bueno, que tendremos que ir mejorando, y eso nos permite hoy compartir estos datos. Vamos a compartir entonces los datos de lo que ha ocurrido en América Latina y concretamente en Uruguay. Y también no era solo mostrar, ¿verdad? El trabajo consistió en analizar la situación de control del cáncer en Uruguay y en otros muchos países de América Latina que participaron en esta propuesta liderada por Tabaré. No solamente se analizó cuál era la situación de control del cáncer previo a la pandemia, eso no lo voy a mostrar ahora porque sería muy largo. El impacto de la pandemia sobre algunos indicadores principales de control del cáncer y las propuestas para implementar acciones que pudieran mitigar ese impacto negativo. Adelanto que el trabajo con los datos de Uruguay fue presentado oportunamente a las autoridades. El trabajo internacional con todos los países, a la OMS, a la OPS, contenía también los datos de Uruguay y cada país presentó a las autoridades de la salud, ni que hablaran entonces al Ministerio de Salud Pública y también a las facultades de medicina, es decir, en los ámbitos académicos, los resultados obtenidos y las propuestas en la idea de justamente contribuir a reducir ese impacto negativo. En Uruguay nos recibió el Ministro de Salud Pública, que tiene la información que contábamos hasta el momento que nos recibió, allá por fines de octubre. Muy buena recepción, pero en diciembre, cuando íbamos a tener la tercera reunión de trabajo, el crecimiento preocupante y con razón de la pandemia hizo que el gobierno se volviera a concentrar casi exclusivamente en intentar controlar la pandemia infecciosa. Bueno, hecha esta introducción, entonces, acá tengo. Bueno, no tengo conflictos de interés relevantes para esta presentación. Y aviso que en realidad no, sé que quisieron presentarme bien, pero no soy profesora titular, soy ex. Sí dijiste, pero yo por las dudas, claro, soy muchos ex, pero por suerte ahora soy también muchos ahora, porque está en nuestra condición querer estar siempre activos y trabajar, y también estoy trabajando en un cargo honorario en la Facultad de Medicina y en muchos otros lados que cuando pasan los años te empiezan a invitar, ¿no? Bueno, además de seguir con esto. Pero por las dudas está claro porque esto se graba y no quisiera que quedara algún malentendido. Bueno, ustedes ya saben, esto ya lo dije, pero estas son las cifras. Cáncer en el mundo, antes de la pandemia, era la segunda causa de muerte. Durante la pandemia en Uruguay, la primera causa de muerte pasó a ser, era la segunda, el cáncer, ¿verdad? Pero bueno, quedó en tercer lugar porque las muertes por COVID-19 entre abril y junio, sobre todo, fueron la primera causa de muerte. Y además, lo más preocupante es que esta pandemia, de la cual el cáncer forma parte, la pandemia de las enfermedades no transmisibles, va en aumento. Y es posible evitar eso. Y también es posible controlarlo pese a la pandemia, y ni que hablar en la pospandemia. Y bueno, hay un aumento importante y progresivo de la incidencia que está asociado al aumento de la expectativa de vida. Cuanto mejor se controlan otras enfermedades, mejor aumenta la expectativa de vida, y el cáncer es una enfermedad de las poblaciones con una estructura etaria con mayor proporción de personas añosas,
Y lo otro que influye es el estilo de vida. El estilo de vida occidental, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, tabaco, consumo nocivo de alcohol, ¿verdad? Virus también. Pero Uruguay partió con una situación buena. Teníamos incorporada la vacuna para el HPV, desde hace muchos años la vacuna para la hepatitis B, para controlar los virus que están asociados a cánceres frecuentes, el HPV ni que hablar. Y también una buena campaña de sensibilización y buenas acciones para reducir el consumo de tabaco, que se redujo en forma muy importante. Uruguay fue líder en el mundo en eso y tiene que seguirlo siendo, el consumo nocivo de alcohol, el sedentarismo, etc. Y lo otro preocupante es que los costos en la atención del cáncer han ido en aumento. Es la patología responsable, la principal responsable del impresionante y creciente aumento de los costos en salud, sobre todo vinculado a el desarrollo de nuevas terapias que tienen un precio realmente elevadísimo y que no tiene relación alguna con la diferencia en eficacia o en tolerancia. Simplemente es un precio que cumple con las expectativas comerciales de las empresas. Bueno, decíamos que el cáncer era y es en el mundo globalmente la segunda causa de muerte, pero en muchos países ya es la primera desde hace décadas, en Estados Unidos, por ejemplo. Y en Uruguay ya está cerca de ser la primera, porque 8.000 y poco fallecen por año de cáncer y 8.000 y poco, 300, 400 de enfermedades cardiovasculares. O sea que ya estaba ahí casi en el primer lugar, a la par de las enfermedades cardiovasculares, pero ya es, y esto es más preocupante, la primera causa de muerte precoz, que la OMS define como las muertes antes de los 70 años. Podría haber otra definición, pero el mundo, bueno, se compara de esta manera y vean a Uruguay allí, entre los países en los cuales el cáncer es la primera causa de muerte en las personas con 69 años o menos. Ya lo es. Y esto se puede cambiar. Por lo menos un tercio de los cánceres, por lo menos, desarrollando algunas acciones mínimas recomendadas, se puede prevenir, no detectar temprano y controlar, evitar, ¿verdad? Reduciendo los principales factores de riesgo. El tabaco es el primero, responsable de una elevadísima proporción de las muertes por cáncer en el mundo. Bueno, y después están los otros que ustedes ya conocen y las infecciones oncogénicas, ¿no? Que bueno, al virus le vamos a pedir y le pedimos ya que nos ayude. Muy interesante. Y 30% se pueden detectar en una etapa temprana con posibilidades de control a largo plazo que podríamos llamar curaciones, pero por lo menos control a largo o muy largo plazo y todos pueden beneficiarse de los cuidados paliativos. ¿Qué pasó con la pandemia? Primero, ustedes ya vieron, los pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores tienen más riesgo de desarrollar complicaciones graves, ¿verdad? Cuando sufren una infección por COVID, sobre todo los que tienen patologías torácicas, ¿verdad? Además, porque bueno, la neumonitis es una complicación fatal muchas veces en los pacientes que sufren esta enfermedad por COVID, el COVID-19. Pero a este riesgo por la propia pandemia, por el riesgo de infección por COVID, se suma otro riesgo que ha ido increyendo, afectándonos y que no hemos podido cambiar o controlar. Y es que la pandemia obligó, ¿verdad?, a modificar la forma de funcionamiento de las instituciones de salud. Es decir, ustedes saben que muchos pacientes no tuvieron acceso a consultas presenciales, a eso se sumó el temor de la gente para subirse a un medio de transporte,
llegar a una institución donde había el peligro de encontrarse con otros pacientes, etcétera, etcétera. Ya lo saben, no los quiero aburrir. Todo eso, bueno, evitar tratamientos que fueran inmunosupresores, tratar de evitar las quimioterapias, ¿verdad? En fin, todos los cambios vinculados al distanciamiento físico y al manejo terapéutico, de alguna manera evitar cirugías que pudieran requerir cuidados críticos, tratar de, bueno, vamos a esperar a ver si la pandemia, ¿verdad?, de alguna manera se puede entrar en otra etapa con menor circulación comunitaria y menores riesgos. Y a todo esto se sumó también el cambio de hábitos en los hábitos saludables, ¿verdad?, que tampoco sabemos cuánto impacto ha habido, pero bueno, la alimentación, el probable aumento de peso, aumentó el sedentarismo, no sabemos, aparentemente el consumo de tabaco no habría variado, el aumento de la pobreza, uno de los principales factores de riesgo para cáncer y otras enfermedades no transmisibles, no es necesario explicar por qué, ¿verdad? Entre otras cosas, la posibilidad de trasladarse, de acceder, de los copagos en los prestadores privados, y ahora hablo no solo del mundo, sino de Uruguay, pese a todos los avances todavía, pese a que en cáncer, a partir del 2008, no hay copago para la quimioterapia, ni la hormonoterapia, ni la radioterapia convencional. Bueno, los pacientes enfrentan en los prestadores privados copagos importantes para hacerse una resonancia, a veces algunos tipos de biopsias que no están en el PIAS y que son necesarias para un cáncer como el de páncreas que viene creciendo. Y puedo mencionar muchos ejemplos que cualquiera que tenga un familiar o haya vivido esta experiencia sabe que constituye una barrera importante. Con respecto a la pobreza, bueno, uno lo puede razonar, es algo que se puede entender, pero hay datos también. Por ejemplo, datos del Banco Mundial y de la OMS muestran que las crisis económicas se asocian, en el caso de cáncer, a un aumento de la mortalidad por cáncer. Y hay un estudio, que allí está la cita, que muestra que la crisis económica 2008-2010 se asoció con un exceso de aproximadamente 260.000 muertes, 260.000 muertes relacionadas con cáncer en los países de la OCDE. Y bueno, como consecuencia de las demoras, entonces, en los estudios, a veces en los tratamientos, hablo en general en el mundo, y sobre todo de los estudios de tamizaje, es decir, el estudio que se realiza en una persona presuntamente sana para poder diagnosticar el cáncer en una etapa muy temprana, asintomática, o más todavía, una lesión precancerosa y preinvasiva, como ocurre con el PAP en cáncer de cuello uterino, o el estudio de sangre oculta, para detectar no necesariamente y solamente un cáncer en una etapa temprana, sino también un carcinoma in situ o incluso un adenoma, un tumor, una neoplasia benigna de riesgo, un pólipo grande. Entonces, como consecuencia de las demoras en el tamizaje para mama, colorecto, cuello, del diagnóstico oportuno, es decir, el paciente que, vos sabés que estoy dolorido, tengo tal síntoma, pero uno durante la pandemia dice, bueno, pero no debe ser nada, ahora no vas a ir, ¿verdad? Y si tratabas de ir, a veces no era fácil acceder por los necesarios cambios que hubo que implementar en la organización de los servicios de salud. Todo eso hace que presumir, y está demostrado ahora, que durante la pandemia iba a haber una reducción que no es real de la incidencia de cáncer. Lo que hubo fue una reducción de los diagnósticos que se van a acumular a partir de ahora, ¿verdad? Y van a venir los que aparecían ahora más los que aparecieron antes y no consultaron en tiempo. Y más adelante, entonces, además de ese aumento de casos, los casos ¿cómo van a llegar? Si van un año después, en una etapa más avanzada, con menor probabilidad de curación y también requiriendo más recursos para tratamientos paliativos de altísimo costo, porque casi la enorme mayoría son paliativos, no aumentan la probabilidad de curación.
los tratamientos de alto precio, con un incremento en la mortalidad, en el gasto de la atención y, bueno, lo más importante, sin beneficio para los pacientes y sí con una disminución de las probabilidades de atender otras situaciones de salud, atendiendo una situación avanzada de enorme sufrimiento y costos en toxicidad y económicos. Entonces, ¿cuánto va a aumentar la mortalidad? Los ingleses, sobre todo, han publicado muchos estudios, porque esto no se puede medir todavía en forma importante, y bueno, y estimaron que la mortalidad podría aumentar en el Reino Unido un 20 a 30%, la mortalidad por cáncer debido a estos retrasos en la atención del cáncer, ¿verdad? Fundamentalmente a eso. En otro estudio muy interesante muestran cuánto podría aumentar a 5 años y señalan que el cáncer colorectal es el que más aumentaría. No nos sorprende porque es el cáncer en el que menos participan las poblaciones en el tamizaje para la detección temprana y en esto hubo un retraso importante. Cuando pensábamos esto a nivel latinoamericano, ¿verdad? Nos preguntábamos si eso iba a pasar en el Reino Unido, también hay trabajos de Australia, de Estados Unidos, qué iba a pasar en nuestra América Latina, donde predominan los sistemas de salud fragmentados, los sistemas de protección social débiles. No piensen solo en Uruguay, que tiene un sistema nacional integrado de salud, tiene acceso, piensen en la América Latina. Y en consecuencia, y además un mayor porcentaje de población en situación de pobreza, todo hace presumir que el impacto de la pandemia sobre el control y los costos de la atención del cáncer iba a ser más importante en nuestra región. Y bueno, estos son los países que participaron en esto a partir de mayo del 2020. Estos 9 países, 48 autores. Y nada más quiero compartir los principales resultados correspondientes al primer trimestre de pandemia, que fue donde hubo el mayor impacto. Y vean ustedes la importante reducción en los estudios de tamizaje. Este fue el impacto más importante, es lógico. Personas que están asintomáticas, presuntamente sanas y que van a diferir, ¿verdad?, los controles para detectar una enfermedad en etapa temprana o una enfermedad precancerosa. El PAP varió entre los distintos países, su reducción, el número de personas, de mujeres que se lo hicieron, entre un 46 y un 100%, en Uruguay fue de orden del 80%. El primer trimestre de pandemia, es decir, del 14 de marzo al 30 de junio, son 3 meses y medio. La mamografía entre un 32 y un 100%. El test de sangre oculta, solo Uruguay tiene un programa nacional de tamizaje para cáncer colorectal y los datos son nuestros, había bajado un 73%. Y lo otro, donde hubo mayor impacto, fue en las consultas de primera vez. Es decir, el paciente que fue, se animó, consultó, se animó, realmente tenía unos síntomas importantes, consultó en el primer nivel de atención y es referido a un oncólogo. Las consultas oncológicas de primera vez bajaron en el primer trimestre en Uruguay, ustedes lo ven acá, los datos de... no lo tengo acá, bueno, ahora se los voy a mostrar. Bajaron entre un 28 y un 35%. En Uruguay en el orden del 25%. ¿Qué pasó con los tratamientos? La quimioterapia hubo una reducción variable según los países entre el menos 2 y menos 54%. La cirugía entre un 28 y un 70%. En Uruguay no bajó. Prácticamente las cirugías oncológicas no se suspendieron. Y la radioterapia solo en 2 de 6 países se redujeron los tratamientos de radioterapia, lo cual tiene varias explicaciones. No quiero alargar la presentación, si a alguien le interesa me lo pregunta después. Este es el trabajo publicado con estos datos latinoamericanos de la primera parte de la pandemia. Y con respecto a Uruguay, tenemos los datos actualizados al 30 de junio, ¿verdad? Los datos, y esto es importante, los obtenemos al amparo de la Ley de Transparencia de la Información Pública, cuando algunos colegas dicen, eso debe estar mal, porque nosotros seguimos haciendo todo lo mismo.
No sé, acá hay muchos investigadores y saben que entre lo que nos parece y cuando luego analizamos datos registrados de calidad, encontramos, hay una diferencia muy grande. Y estos datos no son los que a este grupo le pareció, sino son los datos del único registro nacional de tamizaje que tiene este país y entregados oficialmente y en forma escrita. Obviamente son datos de las instituciones que registran, no todas registran, pero la enorme mayoría corresponden a decenas de miles de pacientes en cada institución. Globalmente, en el primer año de pandemia, comparado con el promedio de los 2 años previos, les decía que al principio bajó un 70-80% del tamizaje, luego mejoró y hasta el 29 de febrero del 2021, primer año de pandemia, acá no está incluido el trimestre del pico de la ola, la reducción igual fue importante. PAP casi entre un 40 y un 45%. Se redujeron los 3 tamizajes y esto es altamente preocupante, sobre todo si vemos que fue mayor, por supuesto, en los primeros 3 meses, pero también en el trimestre abril-junio, en el pico de la ola de pandemia, donde estas cifras lamentablemente vuelven a subir con una reducción del número de PAP del orden del 50%, la mamografía casi el 60% y el test de sangre oculta del 70%. ¿Qué pasó con las primeras consultas? Lo que les decía, esto es hasta diciembre, se mantuvo todo el año una reducción del orden del 24% y no nos sorprende entonces cuando el GACH publica los datos del Registro Nacional de Cáncer que concuerdan, dicen que la incidencia bajó en este orden. Bueno, más o menos los oncólogos recibimos la 1/4 parte de los pacientes que recibimos en el promedio de los 2 años previos. Esos pacientes tienen cáncer, pero no fueron diagnosticados o no llegaron al oncólogo, al equipo oncológico para recibir tratamiento. Las quimioterapias, luego que los pacientes se diagnostican, se realizaron a una reducción menor y la radioterapia y la cirugía no tuvieron una reducción significativa. Bueno, entonces, ¿qué pasó con los gastos de la atención en cáncer? ¿Con qué nos encontramos? En Uruguay no tenemos datos de costos directos ni indirectos. O sea, tenemos datos de lo que gastamos en salud y en algunas patologías, muy pocas, pero todavía no hay datos de lo que gastamos en la atención del cáncer. Pudimos, gracias a los economistas de la salud, este grupo, ¿verdad?, que integró al profesor Vázquez también aquí presente, Rodolfo, que fue integrado por oncólogos, médicos, radioterapeutas, economistas de la salud también y especialistas en administración de servicios de salud, entre otros. Entonces ellos, los economistas de la salud, analizaron esto y se encontraron con esta realidad, ¿da? Bueno, y en general, esto ya lo dije, no tenemos gastos. Los gastos directos son los que se realizan en las instituciones para la atención de los pacientes oncológicos, diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos, y los indirectos se refieren a los resultantes de la pérdida de productividad de las personas afectadas, ¿verdad? Y de ingresos para el país, quiero decir, y de ingresos para los pacientes y sus familias. Y solamente hubo datos parciales de Brasil, Perú, Uruguay y México. Bien, ya terminando, para mostrarles, Brasil es el que tenía datos de costos indirectos también, 0,34% del PBI. Uruguay los datos eran parciales, que son estos que les muestro acá, muy parciales, ¿verdad? En esos gastos parciales Uruguay gastó 82 millones de dólares en el año 2019, pero aquí faltan muchos gastos directos que estamos analizando ahora. Y entonces lo importante es ver cuánto más vamos a gastar ahora cuando lleguen esos pacientes en etapas más avanzadas de la enfermedad. México tiene datos de los costos de la atención del cáncer de mama y bueno, para el cáncer de mama el tratamiento
de los pacientes con cáncer de mama HER2 negativo, que son la inmensa mayoría, cuando se presentan en etapa avanzada metastásica, se duplica o se triplica el costo de las pacientes que se detectan en etapa temprana, y si se agrega un tratamiento de alto precio para las pacientes con receptores positivos, que son el 70%, el costo puede ser 27 veces superior al de un cáncer invasivo diagnosticado en etapa 1 y 2, o llegar a ser 600 veces superior al de un carcinoma in situ que se detecta por un foco de microcalcificaciones. Vean ustedes con este ejemplo, y ya terminando, cuáles son los desafíos. Entonces, impedir que esto, ¿verdad?, crezca, y sobre todo evitar una situación incontrolable con desborde de los servicios de salud. Y para terminar, las propuestas. Bajadas a Uruguay, no las propuestas que hicimos para todos los países. Mantener, retomar las políticas públicas para el control de los factores de riesgo, que ya mencioné y todos saben, y en esto preocupa que por el contrario se redujeron las exigencias en el rotulado de alimentos del punto de vista de las políticas públicas, ¿verdad? Se redujeron, y también, mucho más preocupante todavía, se decretó la autorización para la comercialización de los productos de tabaco calentado. La OMS ha sido muy clara en esto, ¿verdad? No hay ningún producto de tabaco que no sea preocupante. Acá sabemos, bueno, el tabaco de qué es responsable, ¿verdad? Es una pandemia, la principal, pobreza, tabaco. ¿Y qué es lo que recomienda la OMS? Lo que yo dije, todas las formas de tabaco son nocivas, incluidos los productos del tabaco calentado. Por tanto, dice la OMS textual, deberían estar sujetos a las medidas normativas y reglamentarias aplicadas a todos los demás productos de tabaco, en consonancia con el convenio marco con el cual estamos incumpliendo. Y no lo digo yo, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer le pidió a la OPS, OMS, al delegado, que opinara, que nos hiciera llegar su visión, y exactamente nos dijo esto en una larga carta de 2 páginas. Y este decreto y autorizaciones como la de la FDA y de Estados Unidos, muy presionados en los últimos años más que nunca por intereses que no tienen que ver con la gente, le permiten a tabacaleras como la Philip Morris, luego de que le ganamos el juicio, ¿verdad?, la tabacalera más grande del mundo, recuperar, intensificar campañas, ventas, tergiversar mensajes. Eso preocupa. Es necesario reintroducir las actividades de detección temprana, pero en forma progresiva, porque si no, les pongo el ejemplo del cáncer de colon. El 10% de las personas van a tener un test de sangre oculta positivo y van a requerir una colonoscopía. Ahora, si pensamos que vamos a tener un 50% más o 60% más de pacientes, los servicios de colonoscopía que ya estaban desbordados no van a poder diagnosticar. Y tamizaje efectivo no es hacer el test de sangre oculta y que la persona no sepa por qué sangra, sino que tamizaje efectivo es estudiar, diagnosticar y tratar. No sé por qué se fue para atrás. Bueno, desarrollar programas de sensibilización y educación, garantizar el acceso a los servicios de salud. Hoy hay 100.000 personas más en situación de pobreza que van a tener dificultades para trasladarse, para alojarse, para tratamientos como la radioterapia, que nunca van a estar en ningún país del mundo, en todos los centros ni en todas las ciudades. Quizás considerar los copagos para las personas más vulnerables que no están en ACE, sino en el mutualismo. Adecuar las guías de práctica clínica, ¿verdad? Eso es muy importante porque no podemos usar las mismas guías porque, bueno, no lo podemos ver en las preguntas. Y mantener o mejorar el registro de datos para tener justamente datos fácilmente accesibles al análisis y poder saber dónde estamos parados y hacer propuestas en consecuencia. Promover la investigación en el área, lo estamos haciendo, pero también desde el área básica, ni que hablar, y la colaboración e intercambio regional. Estos son quienes hicieron posible este trabajo, liderado por el profesor Tabaré Vázquez, ¿verdad?, con su visión, impresionante visión de ver qué es lo que teníamos que hacer desde el inicio de la pandemia
para complementar las acciones de los gobiernos en el control de la pandemia infecciosa, pero que no se iban a poder ocupar de estas otras áreas. Así que muchas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su presentación. Le voy a pedir ahora al doctor Rodolfo Vázquez. El doctor Rodolfo Vázquez es magíster en epidemiología, profesor agregado grado 4 del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, quien le va a hacer algunas consideraciones sobre la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muy interesante, como siempre, su intervención y además aportando algunas cifras muy preocupantes desde la visión de la salud pública, desde la visión de la salud colectiva, ¿no? Una de las primeras cosas que me preocupó a lo largo de la presentación, usted fue aclarando un poco el camino que habría que seguir, pero me gustaría que profundizara un poquito, y esto va dirigida a mi primera pregunta, es con relación al tema de los tamizajes. Como bien sabemos, son actividades de prevención secundaria para lograr un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de las patologías, ¿verdad? Acá usted nos presenta cifras donde es muy claro una brecha que se genera durante la pandemia, sumamente importante, de casi el 50% promedial a lo largo de toda la pandemia, de los tamizajes de PAP, cáncer colorectal, que es el segundo en el Uruguay, y cáncer de mama, mamografías, ¿verdad? La pregunta es la siguiente: ¿qué deberíamos hacer específicamente para reducir esa brecha que se generó? Porque obviamente va a haber en lo inmediato una reducción de la incidencia del cáncer, porque no se buscó, pero evidentemente en el mediano y largo plazo se va a producir un aumento que seguramente va a sobrecargar al sistema de salud, va a sobrecargar las instituciones. Mi pregunta concretamente va dirigida a: ¿no deberíamos pensar en reformular las guías de práctica clínica de tamizaje, porque vamos a encontrarnos en una realidad epidemiológica totalmente diferente? Y en esa línea, ¿qué opina usted hacia dónde deberíamos ir? Bueno, es una pregunta muy importante y una quizás de las más importantes, ¿verdad? No podemos volver a plantear el control del cáncer con las mismas guías y los mismos planes que en la prepandemia, porque los recursos son finitos. Y no hablo solo de recursos económicos. Es decir, en Uruguay, poniendo el ejemplo del cáncer colorectal, que es el segundo más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer en el Uruguay. La primera causa es el cáncer de pulmón, tabaco, control del tabaco. Segunda causa de muerte por cáncer en Uruguay, cáncer colorectal. Se puede evitar con un estilo de vida saludable, pero fundamentalmente diagnosticando y resecando esos adenomas de alto riesgo. Se puede diagnosticar en etapa temprana. Bueno, ahora, ¿cuál es la situación? Primero, epidemiológica. Hay una proporción mucho mayor que antes de la pandemia de pacientes con cáncer invasivo. Va a aumentar la incidencia de pacientes con cáncer invasivo y en etapas más avanzadas. Entonces, cuando teníamos otra situación de control, se generaron guías que buscaban diagnosticar los cánceres en etapa temprana y también los adenomas de riesgo para evitar el cáncer. Pero ahora vamos a tener una mayor incidencia de cánceres en etapa temprana y en etapa avanzada. ¿Cuál es la prioridad? Detectar los cánceres ahora. ¿Y por qué no podemos apuntar a todo igual que antes? Y bueno, porque ya les dije, el test de sangre oculta se lo pueden hacer todos los que lo precisen, ¿verdad? Pero si da positivo, si sos parte de ese 10%, hay que hacer una colonoscopía. Y el número de colonoscopistas en el país ya no daba para atender a los pacientes sintomáticos, que había que hacer una colonoscopía porque había sangrado, por ejemplo, y a los pacientes asintomáticos que tenían un test de sangre oculta positivo. No daban la prepandemia. Se quejaban los servicios y se quejó la sociedad de gastroenterología y de colonoscopistas que hay un límite. Ahora
Eso, si no cambiamos las guías, se va a desbordar. Y puedo poner 1000 ejemplos más. Hay que ver cuál es la situación actual, por ejemplo, en cuanto a cáncer, qué pacientes esperamos, cuántos pacientes, en qué situación, y reformular las guías de detección temprana. Por ejemplo, para no saturar la colonoscopía y diagnosticar cánceres, los cánceres sangran más que los adenomas. Hay que modificar el umbral, ¿verdad? El límite de sangrado que vamos a considerar positivo, ¿verdad? Subirlo un poco para diagnosticar los cánceres, porque no vamos a poder diagnosticar a todos con colonoscopía. Lo mismo pasa con todo. Hay que replanificar, ¿verdad? Y eso, la autoridad regulatoria del Ministerio de Salud Pública tiene un papel clave. Debe hacerse en forma interinstitucional e interdisciplinaria, liderados por el Ministerio de Salud Pública, que rápidamente debe convocar a ajustar guías y a las instituciones, a los prestadores integrales, a ajustar cómo van a ser las nuevas campañas de sensibilización, dónde van a apuntar, ¿verdad? Y cómo se van a organizar para poder atender en tiempo y forma la situación oncológica en esta etapa de la pandemia y en la pospandemia. No sé si contesté. Sí, perfecto. Muchas gracias. La segunda pregunta va dirigida, la primera fue a la prevención secundaria, la segunda es a la prevención primaria. Como bien usted dijo, es alarmante observar que durante la pandemia hábitos, conductas y comportamientos que tanto costó implantar y hacer saludables, la población retrocedió claramente en esto. Ya hay estudios sociológicos y epidemiológicos que establecen que va a ser mucho más difícil reimplantarlos que lo que fue implantarlos. O sea, sabemos que los 4 grandes asesinos de la humanidad hoy, no solo para oncología, sino para el resto de las no transmisibles, tabaquismo, consumo inadecuado de alcohol, dieta no saludable y sedentarismo, se han multiplicado notoriamente en la pandemia. En Uruguay, además, ese tema ha sido notorio. Hay estudios ya de la Facultad de Medicina que lo ponen de manifiesto. En consecuencia, todo lo que es apuntar a la cesación de esos factores de riesgo, las personas que los adquirieron, o la evitación de esos factores de riesgo en el niño, es una actividad fundamental de prevención primaria. ¿Qué sugiere usted hacer intensamente para tratar de revertir esta situación en los próximos meses? Esa es la parte más difícil en algunos aspectos, porque la pandemia infecciosa, ahora vieron que en el mundo podría haber otra ola de casos, atenta contra la actividad física, pero no necesariamente. Entonces hay que también reformular los mensajes. Si no podemos ir a los clubes, ahora podemos, pero bueno, si no se pudiera, promover la actividad física en domicilio, tener más, es decir que también el Ministerio de Salud Pública, en acuerdo con los prestadores, tiene que promover campañas de sensibilización y educación que reorienten a la población para poder realmente lograr una dieta saludable, actividad física y ni que hablar, mantener el control del tabaquismo, si es posible continuar reduciendo, porque esto es la principal causa de muerte en el mundo. El tabaquismo es la principal pandemia, sin duda. Y el consumo nocivo de alcohol. Entonces, acá nuevamente, la autoridad regulatoria tiene que marcar el camino. Preocupa que lo marque al revés, ¿no? ¿Verdad? Con decretos que promueven la utilización de algunos productos de tabaco, bajando las exigencias en el consumo de alimentos no saludables. Y sobre todo hay que lograr revertir el aumento de la pobreza. Las políticas públicas es esencial, de verdad. ¿Cómo alguien puede comer saludable si no tiene recursos para ello? Comer saludable cuesta dinero, todos lo sabemos. Entonces, tener un aparato para moverse en casa cuesta dinero. La pobreza no va a permitir acceder, los más vulnerables no pueden acceder a conductas saludables, por lo menos en esas áreas que mencioné de la nutrición. Es más difícil. Entonces, hay que repensar todo y hacerlo atendiendo a las heterogeneidades. No puede haber recomendaciones iguales para todos. Hay que atender la población más vulnerable, de qué manera le podemos llegar y ayudar para que se recupere el control de estos factores de riesgo.
Y bueno, y prestar atención, porque en los ministerios de salud pública del mundo, estoy hablando, no están todos los funcionarios encargados o ocupados con la pandemia infecciosa, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los médicos, no todos tuvimos el mismo nivel de participación, de estrés. No es lo mismo en pandemia ser oncólogo que intensivista o un médico del primer nivel de atención, ¿verdad? No tiene relación alguna. Podríamos haber ayudado a participado. El primer nivel de atención puede ser más activo en la búsqueda de los casos, ahora hablo de la pandemia infecciosa, y el resto de los funcionarios que tienen la capacidad técnica de reformular programas de prevención primaria, detección temprana y favorecer el acceso a diagnóstico y tratamiento. Se aumentó la pobreza, los más vulnerables, ¿cómo van a llegar a los centros de radioterapia, por ejemplo, y permanecer en una ciudad alojados donde para recibir un tratamiento en tiempo y forma? Todo eso se tienen que cargar el área de enfermedades no transmisibles en todos los países y tienen el tiempo para hacerlo. Tenemos que empujar e impulsar que eso se pueda hacer para reducir el importante impacto que si no vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años. No quiero alargar más, pero me parece que ese es el mensaje y en eso todos tenemos que participar. Básicos, clínicos, administradores de salud, desde las organizaciones académicas, ¿verdad? Junto al Ministerio de Salud Pública. Y esa fue la propuesta que le llevamos al Ministro de Salud Pública y él nos recibió muy bien, lo entendió muy bien y me consta que podemos hacerlo. Entre todos creo que podemos trabajar y Uruguay puede ser también en esta área un modelo, ¿verdad?, para el resto de la región. Gracias.